¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa En Concordia con Dios, espacio para que nosotros reflexionemos en torno a nuestra vida de fe. Durante esta semana estamos meditando en la oración del Padre Nuestro y hoy vamos a reflexionar en torno a la tercera petición que nosotros realizamos en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Miren, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro hacen referencia a esa relación nuestra con Dios, a esa manera como nosotros estamos llamados a agradar a Dios con nuestra vida. Y las restantes cuatro hacen referencia a lo que nosotros pedimos y necesitamos de Dios. Entonces, esta tercera petición cierra esa primera parte, donde nosotros estamos invitados a agradar a Dios con nuestra vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y allí tenemos que recordar nosotros la situación que vivió Jesús, cuando antes de entregar su vida en la cruz fue al huerto del Getsemaní. Estaba dolorido por la situación que tenía que vivir. Jesús se pone de rodillas, ora, y entonces dice: Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús cumple la voluntad del Padre Dios, hace lo que a Dios le agrada, a pesar de que la tarea que tenía era grande, entregar su vida, sufrir por la salvación del mundo, pero cumplió la voluntad de Dios. Y aquí en esta oración nosotros estamos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, que nosotros hagamos lo que Él nos pide. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podemos decir nosotros, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como nos dice la misma palabra de Dios. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de nosotros, los que creemos en Él, sino que todos nos salvemos. Pero para llegar a ese cumplimiento de esa voluntad de Dios, de la salvación del género humano, pues nosotros tenemos que hacer lo que Dios agrada. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de obediencia, de hacer lo que Dios nos pide. Entonces aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿si estamos siendo hijos obedientes de Dios? ¿Estamos realizando lo que el Señor nos pide? ¿Estamos viviendo su palabra, cumpliendo su mensaje de salvación? Porque es posible que nosotros tal vez hagamos la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. ¿Y cuándo hacemos nuestra voluntad? Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y seguimos nuestra vida lejos del Creador, cuando nosotros no cumplimos los mandamientos, cuando no velamos por los sacramentos en nuestra vida, estamos viviendo la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Así como un hijo en su hogar escucha a su padre y a su madre, hace lo que le pide, trata de cumplir sus deberes en casa, sus deberes en el colegio, pues también nosotros estamos llamados a cumplir nuestros deberes para con Dios, a hacer lo que agrada al Señor cumpliendo su voluntad. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿somos hijos obedientes o hijos desobedientes del Padre Dios? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios o estamos pensando solo en nosotros mismos? Seremos familia de Dios, como el mismo Jesús lo afirma, si cumplimos su voluntad, si hacemos realidad su palabra. Entonces, esta tercera petición es muy clara para nosotros: ser hijos obedientes del Padre Dios, haciendo lo que al Señor le agrada, cumpliendo su palabra y llevando a la práctica su mensaje de salvación. Llevamos así entonces las tres primeras peticiones del Padre Nuestro. Recordemos que estas tres primeras hacen referencia a esa relación nuestra con Dios, a la manera como nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida, santificar el nombre de Dios, hacer que el reino de Dios se haga realidad en nuestro mundo, hacer su voluntad, son deberes nuestros para con Dios. Agradecemos entonces a ustedes su atención en este programa y los invitamos a seguir reflexionando en torno a la palabra de Dios y en esta oración del Padre Nuestro. Que estén muy bien todos y Dios les pague por su atención.